que cualquier cosa que tenga que ver con un edificio existente, ya hay una nueva norma que es la norma de evaluación y rehabilitación. Entonces, es el único capítulo que no hemos platicado. Y pues entonces finalmente platiquemos de la última presentación, el capítulo 14, la evaluación basada en desempeño. Y digamos, una parte instrumental de la evaluación basada en desempeño es un análisis paso a paso. En muchos casos va a ser un análisis no lineal. Ya dijimos más temprano que hay un análisis paso a paso elástico, pero básicamente pensamos que todavía la gran mayoría de las estructuras se van a diseñar para que acepten algún tipo de daño, y entonces el análisis no lineal va a ser parte importante. Le tocó al doctor Edgar pues comentar que el daño estructural correlaciona bastante bien con la deformación no lineal. Y entonces, pues el objetivo del análisis no lineal es hacer estimaciones directas de las demandas de comportamiento no lineal con fin de evaluar el nivel de daño. ¿Para qué queremos evaluar el nivel de daño? Pues sencillamente para que la norma pueda usar dicha estimación para informar la toma de decisiones alrededor de la seguridad de la estructura y si está satisfaciendo los desempeños para las cuales fue diseñado. Entonces, en el momento en que podemos a nivel local evaluar los niveles de daño, comparamos esos niveles de daño con un criterio de aceptación. Si se cumple el criterio de aceptación, decimos que la estructura satisface el nivel de desempeño para la que fue diseñada, y si no, habría que ajustar algo en el diseño del sistema estructural. Entonces, normalmente estamos hablando de una evaluación basada en desempeño. ¿Cómo sabemos si la estructura se desempeña bien o no? Pues el decir que la estructura se desempeña bien o no, pues está centrado en el nivel de daño que desarrolla, tanto en miembros estructurales, en su caso, cuando lo sea importante, y en los elementos no estructurales y en los contenidos. Y lo dicho, dado que el daño estructural implica comportamiento inelástico, pues las técnicas basadas en análisis elástico solo aportan información indirecta, y que dentro de este contexto el objetivo principal del análisis no lineal pues es estimar las demandas de deformación no lineal con el fin de poder evaluar el nivel de daño en el sistema estructural. Básicamente pues se hace un modelo del edificio. Es muy importante conocer pues, no solo la información estructural del edificio, sino el nivel de desempeño que debe satisfacer. Entonces ahí está eso, digamos, indicado con la palabra propósito. No solo debemos entonces tener información del sistema estructural, sino cuáles son los niveles de desempeño que debe satisfacer. Ya se ha hablado mucho de la necesidad de contar con una serie de movimientos del terreno, de acelerogramas, que en conjunto van a caracterizar el movimiento que se usa para revisar el desempeño. Y entonces nuestro modelo de análisis, y acá lo importante es que casi siempre va a ser no lineal, se le imponen la acción del sismo de diseño, repito, representada por una colección de acelerogramas, y se establecen tres tipos de demandas en el sistema estructural: deformaciones plásticas, fuerzas internas y distorsiones. Cada una de estas tres, digamos, demandas tiene sus respectivos criterios de aceptación. Entonces, estas demandas se comparan con los respectivos criterios de aceptación para saber si el sistema estructural satisface su desempeño o no. El procedimiento más sencillo, y nos lo comentó el doctor Edgar, está contenido en el capítulo 6, es el análisis estático no lineal, y su uso implica estimar la demanda máxima de desplazamiento lateral en la estructura con un modelo simplificado de la edificación, y a partir de esta y la curva de capacidad del sistema estructural, estimar las demandas de deformación a nivel local. Casi siempre son distorsiones y en nuestro caso rotaciones plásticas. Hay muchas normas que reconocen al análisis estático no lineal como una de las alternativas para evaluar el desempeño del sistema estructural. En el caso de la norma local, no. El análisis estático no lineal no se usa para evaluar el desempeño de los sistemas estructurales. Sencillamente, no se usa para verificar el sistema estructural. Sencillamente, y si pensamos en las limitaciones de las que habló el doctor Edgar, nos decía que hay muchas cosas que el análisis estático no lineal no toma en cuenta. Y entonces, si leemos el párrafo inicial de la sección 6.5, dice que dentro del contexto de esta norma, el análisis estático no lineal se usa para evaluar las propiedades estructurales globales del sistema estructural. No se usa para verificar o para revisar si el sistema estructural
está satisfaciendo su desempeño o no. Se usa para establecer valores globales de diseño. ¿A qué nos referimos? Ya nos mostró esa figura el doctor Edgar y claramente, y sí, tiene razón, en esta figura se nos pasó la mano en esta caída debería ser bastante más lenta. Pero bueno, más allá de que la figura no es representativa digamos, del comportamiento de una estructura diseñada conforme a nuestra norma, lo que la figura se ilustra con claridad es que para hacer el análisis estático no lineal hay que hacer las mismas consideraciones de modelado que un análisis no lineal paso a paso. Nos lo decía justo el doctor Héctor Guerrero, que decía, bueno, es que ya es muy fácil hacer el análisis estático no lineal, porque sencillamente pues, es el mismo modelo de análisis que usaríamos para el análisis dinámico no lineal. Pero básicamente con estas figuras, este es el factor de sobreresistencia total. Ese se requiere, si yo tengo un sistema estructural que voy a diseñar conforme a nuestra norma, necesito conocer este valor. Pero ¿qué pasa si voy a diseñar un sistema estructural no convencional? Y yo necesito saber su sobreresistencia para poder usar el formato normativo. Entonces, tendría que sujetar mi sistema estructural no convencional a un análisis estático no lineal, obtener la curva de capacidad y a partir de la información que yo leo directamente de esa curva de capacidad, obtener estos parámetros que son el factor de sobreresistencia, el factor de comportamiento sísmico y las distorsiones que se usan para revisar seguridad de vida y ocupación inmediata. Y tal como dijo el doctor Edgar, también el nivel de asimetría en elevación del sistema estructural. Entonces, noten que esto no tiene que ver con evaluar la respuesta del sistema estructural, sino es evaluar las propiedades del sistema estructural para que si vamos a usar un sistema estructural no convencional, podamos usar el formato normativo. Ahora, el procedimiento más complejo, que es el que nosotros usamos para verificar, la norma lo considera para verificar el desempeño del sistema estructural, es el análisis dinámico no lineal paso a paso. Recuerdo que hay una versión lineal para el caso en que no se espere comportamiento no lineal en la estructura, y acorde al análisis dinámico no lineal, paso a paso, instante a instante durante el desarrollo del acelerograma, se estiman las demandas de deformación a diferentes niveles a partir de sujetar un modelo detallado de análisis a la acción de varios acelerogramas. Entonces, pues hacemos nuestro modelo, ya por ahí nos comentó el doctor Edgar que tenemos una preferencia por el que el modelo sea de plasticidad concentrada, nos habló de las limitaciones y de algunas condiciones, pero casi siempre esperaríamos que el modelo fuese de plasticidad concentrada. Impondríamos a nuestro modelo entonces la acción de un acelerograma y paso a paso iríamos haciendo cálculos de demandas de distorsión, de deformación plástica y las fuerzas internas en los miembros estructurales. Y tendríamos criterios de aceptación en términos de límites de distorsión, en términos de capacidades de deformación y en términos de capacidades resistentes de los miembros estructurales. Y pues digamos, lo complicado de esta evaluación es que tenemos un montón de demandas, tenemos toda la variación durante todo el acelerograma y además tenemos demandas de muchos acelerogramas. Entonces, lo importante o lo complicado a veces de estos análisis es sacar las demandas máximas, digamos, con las cuales vamos a hacer las revisiones de los criterios de aceptación. Pues básicamente ahí está, ahí están los puntos de plasticidad concentrada. Y no se está moviendo el video, y pues creo que no se va a mover. Bueno, era nada más una animación de cómo cambian las demandas de comportamiento no lineal. Pero básicamente entonces la norma en su sección 7.4 nos dice que el análisis dinámico no lineal paso a paso pues se requiere hacer para todos estos casos. Entonces, pues noten que son ya varios casos. Si ustedes buscan ahí, no van a encontrar estructuras convencionales del grupo B irregulares y blanco regulares. Entonces, son más bien sistemas estructurales que ya tenemos algo de experiencia con ellos, pero todavía tenemos que ser muy cuidadosos de llevar estos sistemas estructurales al campo, sencillamente porque no hemos construido tantos, ni tenemos tantos años de experiencia pues, en diseñar edificios de gran altura o estructuras con periodos fundamentales. En fin, estos son casos que
consideramos que más y más se van a hacer en el futuro, pero que nuestra experiencia no es tan amplia como el de una estructura convencional. Entonces, para asegurar que estos tipos de estructuras se desempeñen conforme a lo que pide la norma, se pide hacer entonces un análisis paso a paso y los resultados del análisis paso a paso se revisan conforme a lo que está indicado en el capítulo 14. Digamos que el capítulo 7 establece cómo obtener las demandas y el capítulo 14 establece cómo usar esas demandas para revisar el sistema estructural. Y entonces, tal como lo dije antes, ya en el inciso 744 se establece que hay tres digamos, respuestas que hay a las cuales hay que llevarles, hay que seguir, que son las deformaciones no lineales concentradas, las deformaciones plásticas, las fuerzas internas en los elementos estructurales. Hay comportamientos que no deben desarrollar comportamiento no lineal, sencillamente porque no son estables. Entonces, la expectativa es que cuando nuestras estructuras desarrollen comportamiento no lineal, lo hagan en comportamientos estables y, por ejemplo, si estoy hablando de un marco, ese comportamiento estable estaría representado por una deformación no lineal en flexión. Decía el doctor Bernardo, y que cuando se pide que a una estructura de baja ductilidad se le haga un análisis no lineal, se le pide que se modifique el sistema estructural de esa estructura de baja ductilidad para forzar que el daño en esas estructuras sea en comportamientos estables, como podría ser flexión. Entonces, hay comportamientos no lineales que aceptamos y fomentamos que existan en el sistema estructural porque tienen una respuesta estable. Luego hay una serie de comportamientos que son elásticos, y esos no los evaluamos en términos de una deformación, sino en términos de el nivel de fuerza interna. ¿A qué me refiero? Pues sabemos que por ejemplo, elementos de concreto que se dañen en corte o que se dañen debido a un axial excesivo, exhiben un comportamiento extremadamente degradante, muy poco confiable, que no queremos ver en nuestros sistemas estructurales. Entonces, estos no se miden en términos de daño y de comportamiento no lineal. La expectativa es que la estructura no se dañe en estos comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que estos comportamientos van a permanecer elásticos y entonces estos se evalúan en términos de capacidades resistentes. Y finalmente se imponen límites a las distorsiones laterales de entrepiso que salen de las tablas del capítulo 14. Pero entonces dice que de los análisis no lineales tenemos que sacar estas tres demandas y que la evaluación de los niveles de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida ya hay que ir al capítulo 14 con estas demandas para evaluar al sistema estructural. Y entonces, pues esto nos lleva al capítulo 14, donde pues el capítulo 14 empieza diciendo que hay que hacer una evaluación basada en desempeño, pues de exactamente los mismos casos en que es obligatorio hacer un análisis paso a paso. También nos explica que ya dado que hay proyectos en que, aunque la norma no exige la ocupación inmediata, los clientes están empezando a exigir la ocupación inmediata, hay una serie de casos que aunque de forma optativa, se puede llevar una evaluación basada en desempeño para asegurar que el edificio permanezca en ocupación inmediata. Entonces, en el comentario, pues dice que el objetivo del capítulo 14 es que a través de su aplicación se tenga una mayor certeza de que el sistema estructural exhibe el desempeño buscado de maneras eficiente y segura. Acuérdense que las estructuras que están siendo analizadas, no quiero decir que no las hayamos diseñado, pero lo que sí quiero decir es que no tenemos la misma experiencia con estos sistemas estructurales que tenemos con otros que podríamos llamar convencionales. Y que dentro de este contexto, una vez que se tenga el diseño según las normas, pasa a ser un diseño preliminar que se revisa. Y en caso de que ese diseño preliminar satisfaga sus criterios de aceptación, ya se libera el diseño. Pero si durante el análisis no lineal detectamos que hay un criterio de aceptación que no se cumple, entonces sencillamente hay que modificar ese diseño normativo, que era el que hubiésemos tenido antes. Antes, en las versiones anteriores de la norma, ese sería ya el diseño final. Antes de darlo por el diseño final, hay que hacerle la verificación. Y la norma es muy claro que a pesar de sus numerosas ventajas, la evaluación basada en desempeño requiere de experiencia y de conocimiento detallado de muchas cosas. Entonces, aquí nos estamos dando, digamos, un tiempo para que como comunidad aprendamos a hacer de manera confiable este análisis, esta evaluación, y una vez que sentamos confianza de que como comunidad lo podemos hacer de manera
correcta, sensata. Entonces, el planteamiento es eliminar muchos de los candados que existen alrededor de esta evaluación. Acá está que en términos de los requisitos de diseño, tiene cualquier cosa que se haga un análisis no lineal no puede tener comportamiento no lineal o respuesta no lineal en comportamientos degradantes. Si se va a pasar un sistema estructural a través del filtro de un análisis no lineal, ese sistema estructural debemos garantizar que tenga un comportamiento estable, que los puntos de no linealidad, que los puntos que se van a dañar, tengan un comportamiento estable una vez que incurran en ese daño. Y entonces dice que si no tenemos esa certeza, pues hay que usar enfoque de diseño basado en capacidad. Y entonces es lo que nos había comentado el doctor Bernardo, que si estamos usando sistemas estructurales de ductilidad baja y no tenemos certeza, por ejemplo, de que las vigas vayan a desarrollar comportamiento no lineal en flexión, hay que rediseñar esa viga, darle suficiente capacidad en corte para que los puntos de no linealidad sean en flexión y exhiban un comportamiento estable. En términos de estructuras existentes, también se vale hacer análisis no lineales y evaluaciones basadas en desempeño, pero como en todo lo demás de esta norma, pues se aclara que hay una norma ya explícitamente, que es la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación de edificios existentes, y entonces que toda la parte de evaluación de desempeño de estructuras existentes no la busquemos en esta norma. Esta norma solo tiene que ver con edificios nuevos y toda la parte de análisis no lineal y de evaluación basada en desempeño de estructuras existentes hay que ir a la norma correspondiente. En términos de niveles de desempeño, la norma es muy clara de cómo evaluar el nivel de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida, que son condiciones de diseño para nuestra norma, y en lo referente al nivel de desempeño de ocupación inmediata, pues ya básicamente se ha discutido mucho, pero el modelo de análisis no es la norma por sismo, toda la parte del modelado de la rigidez y de las masas, digamos, no es la norma por sismo la que establece cómo modelar cada elemento estructural individual. Hay que ir a la norma técnica complementaria para diseño y construcción del material de que se trate. O en otras palabras, para ocupación inmediata se espera que la estructura permanezca elástica. Nuestros modelos con que hacemos nuestros diseños son elásticos. Lo que les estoy tratando de decir es que básicamente sería un modelo similar. Y el sistema estructural dice que se satisface el nivel de desempeño de ocupación inmediata si básicamente sus elementos estructurales permanecen elásticos, lo que implica que las resistencias estimadas para los comportamientos dominados por la fuerza sean mayores que las correspondientes fuerzas internas. Para el nivel de desempeño de seguridad de vida, otra vez, quien nos explica ahora cómo incorporar a ese modelo elástico la no linealidad no es la norma por sismo. La norma por sismo, digamos, establece ya qué hacer con el modelo y cómo evaluarlo, pero cómo establecer el modelo en sí mismo se establece en la norma técnica complementaria para diseño y construcción del material de que se trate. Entonces, cómo incorporar la resistencia y la no linealidad y los ciclos histeréticos y todo lo demás, pues está en la norma de diseño y construcción del material del que se trate. Una vez que se tiene el modelo, entonces sí se revisa ya con las condiciones establecidas por la norma por sismo y básicamente, como dijimos, se revisan 3 demandas: distorsiones, deformaciones no lineales y fuerzas internas contra sus respectivos criterios de aceptación. Y no siempre la norma exige que se revisen la seguridad sísmica de equipos y contenidos, pero en caso de que sea importante evaluar estos equipos y contenidos y se quiera aprovechar los análisis paso a paso para hacer eso, pues se deben seguir los requisitos de análisis y diseño del capítulo 8 y básicamente lo que se hace se establecen historias de aceleración en los diferentes entrepisos. Con eso se establece lo que se llaman espectros de piso y con esos espectros de piso se evalúan las demandas de aceleración en los diferentes contenidos para diseñar los anclajes. Obviamente esos espectros de piso tienen la limitación que nos comentó el doctor Eduardo Reynoso. Si el contenido es muy masivo, el piso ya no se mueve como se movería si no existiera el contenido. O sea, cuando el contenido es muy ligero,
el entrepiso se va a seguir moviendo igual que si no existiera el contenido. Pero si el contenido es muy masivo, empieza a interactuar y modificar la respuesta del sistema de piso. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de cosas que ya se comentaron, se sacan estos espectros de piso y con esas demandas de aceleración leídas del espectro de piso, que se leen igualmente que como un espectro convencional, se revisan las acciones, las fuerzas actuantes en los contenidos. Y en términos de los elementos no estructurales, pues se calculan las distorsiones máximas y con esas se evalúa si eso implica un problema para los elementos no estructurales. En cuanto a los criterios de modelado, si se acuerdan que se introdujo un capítulo nuevo de modelado, que es el 1.2.4. El inciso de modelado 1.2.4 no habla de modelado no lineal, pero sí habla de muchas condiciones de modelado que deben ser tomadas en cuenta cuando hagamos cualquier modelo que vamos a usar con fines de diseño. Entonces hay que, digamos, atender todas las partes del inciso de modelado, el 1.2.4, que apliquen, y sencillamente irles incorporando la parte no lineal, que como dije, mucho de la información que se requiere para establecer los modelos no lineales no viene de la norma por sismo. La norma por sismo como que pide qué es lo que debe tener cómo debe ser el modelo no lineal, pero ya la cuantificación específica de esos modelos no lineales vienen en las normas de los materiales de que se trate. Y entonces, pues, también es muy importante considerar correctamente la masa del edificio, cuantificarla bien y distribuirla bien a través de todos los sistemas de piso. Dice que el comportamiento histerético de los puntos de plasticidad concentrada de los elementos estructurales se establece de acuerdo a lo indicado en el inciso 7, 4 y 2. El doctor Edgar decía, que nos comentó cuando habló del análisis no lineal, que si los elementos estructurales se deforman mucho, sus ciclos histeréticos empiezan a degradar excesivamente, pero que si controlamos la deformación antes de su punto en que alcanzan su resistencia máxima, los ciclos histeréticos tienden a ser repetibles, el comportamiento de la estructura tiende a ser estable. Entonces, si no rebasamos ese punto en que el elemento estructural alcanza su resistencia máxima, se puede usar un envolvente lineal y un comportamiento cíclico sin degradación de resistencia. Pero si rebasamos ese punto de resistencia máxima, el doctor Edgar nos decía que había una degradación de resistencia. Pero no solo hay una degradación de resistencia, sino que los ciclos histeréticos empiezan a degradarse notoriamente. Entonces ahí el modelo de análisis no lineal sería sensiblemente más complejo. ¿Qué es lo que espera la norma de nosotros? Pues un modelo de análisis no lineal relativamente sencillo, entendiendo que estamos diseñando las estructuras para que no se dañen de manera excesiva. Y en caso de que no se espere comportamiento no lineal, pues sencillamente omitimos los puntos de comportamiento no lineal y entonces entramos a lo que la norma llama el análisis elástico modal paso a paso. Y en caso de que la estructura incluya dispositivos de control, que los dispositivos de control exhiban comportamiento no lineal, pues su comportamiento no lineal debe estar reflejado en el modelo de análisis. Debo decirles que hay dispositivos de control que exhiben comportamiento lineal. Entonces, ¿se acuerdan que cuando usamos dispositivos de control esperamos que los sistemas primarios o las superestructuras permanezcan elásticas? Si todo el sistema primario, si toda la superestructura va a conservarse elástica y los dispositivos de control son lineales, pues entonces basta con un análisis lineal. Pero si, como es el caso de muchos dispositivos de control, el dispositivo de control en sí mismo desarrolla comportamiento no lineal, pues esa no linealidad tiene que estar tomada en cuenta en el modelo de análisis y tal como nos dijo el doctor Edgar, esas propiedades tienen que estar avaladas, bueno, no sé si fue el doctor Edgar o el doctor Héctor, pero las propiedades que se usen para reproducir los ciclos histeréticos, el comportamiento de los disipadores, tiene que estar avalado por pruebas experimentales, dentro de cierto margen de tolerancia. Los criterios de aceptación, pues aquí están, ¿no? Hay ciertos comportamientos controlados por la deformación, estos sería, por ejemplo, las articulaciones plásticos en los extremos de una viga, y que estos comportamientos que desarrollan no linealidad se evalúan en términos de su capacidad para incorporar la correspondiente demanda no lineal. ¿Contra quién se comparan estas demandas de rotación plástica? Con límites de comportamiento
De rotación plástica, ahí sí me acuerdo que fue el doctor Edgar que nos mostró unas tablas, creo que específicamente fueron de las estructuras de acero, donde se veían qué tanta rotación plástica permitía una viga según su nivel de detallado para ocupación inmediata, seguridad de vida, y la tabla incluso incluía el nivel de desempeño de prevención de colapso. Entonces, así se evalúan este tipo de comportamientos. ¿Cuáles son los comportamientos controlados por la fuerza? Para esa misma viga del ejemplo sería su capacidad en corte. Entonces, este comportamiento debe permanecer en el rango elástico, en el intervalo elástico durante todo el sismo, y se evalúa en términos de su capacidad resistente para incorporar la correspondiente fuerza interna. ¿Qué quiere decir? Durante todo el sismo, durante todo el acelerograma, establezco el cortante máximo y el cortante mínimo. El cortante más grande en una dirección y el cortante más grande en la otra dirección. Y reviso que el elemento estructural tenga suficiente capacidad de cortante para exceder esas fuerzas internas que se generan. Así es como se establece que el comportamiento controlado por la fuerza es aceptable. Y finalmente las distorsiones de entrepiso. Ya sabemos cuáles son las distorsiones de entrepiso, hay ciertos límites que hay que revisar y esos límites, si se acuerdan, salen de las tablas normativas. Se considera entonces que el sistema estructural es aceptable si la capacidad del elemento estructural, en términos de su capacidad de deformación plástica y de su resistencia, satisface sus criterios de aceptación, o el entrepiso, que no exceda las distorsiones que se permiten. Finalmente, pues queda claro que los movimientos del terreno, ya nos explicó el doctor Edgar, que salían del inciso 741, nos dijo que hay un cierto número y ciertos criterios de escalado. Y bueno, entonces, ¿de dónde salen los movimientos del terreno que se van a usar para usar la evaluación basada en desempeño? Pues del capítulo, del inciso 741. Bueno, y con eso pues terminaríamos no solo de cubrir el capítulo 14, sino toda la norma. Y tenemos programada, déjenme ver qué horas son, una media hora de si hay preguntas, pero ahora sí ya de carácter general. Fuimos desmenuzando la norma, cambios capítulo por capítulo, tratando de explicar de dónde viene la información que dio lugar a los cambios, pero digamos que estaba muy seccionalizada la discusión, ¿no? Siempre nada más enfocados en una parte de la norma. Y ahorita, si hay inquietudes, pues quisiéramos ver ya en la norma como conjunto, si tienen algunas dudas que quisieran expresar, o algunas inquietudes o algunas ideas. Sí, adelante, ingeniero. Ya nada más una duda, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre la curva de capacidad y la curva de desempeño? La curva de capacidad habla de la capacidad del sistema estructural, y una curva de desempeño no habla de las propiedades en sí mismas del sistema estructural, sino de cómo se está comportando el sistema estructural. Cuando añadimos la palabra desempeño, estamos refiriéndonos ya a un comportamiento del sistema estructural ante un sismo de interés. La curva de capacidad no habla de la respuesta del sistema estructural como está en nuestra norma. En nuestra norma, la curva de capacidad lo que dice es qué capacidades tiene el sistema estructural. Y como mencionó el doctor Edgar, casi siempre usamos o expresamos esas capacidades de qué tanto se puede deformar el sistema estructural antes de que ya deje de satisfacer ocupación inmediata, y qué tanto se puede deformar antes de que ya deje de satisfacer seguridad de vida. Entonces, repito, para no enredarme mucho. Curva de capacidad habla de la capacidad del sistema estructural independiente de a qué sismos te sujeta. Una curva de desempeño ya nos está hablando de un comportamiento dado cuando la estructura está siendo sujeta a un sismo de interés. Yo tengo una pregunta. No. Acá. Sí. Nosotros durante estas horas nos han platicado mucho sobre daños, ¿no? Desafortunadamente la sociedad no sabe cómo se hacen los análisis y mucho menos quieren escuchar que su inmueble va a tener daños. Entonces, creo que nos hace falta dentro de la norma, si sabemos que se van a inducir daños y quedan perfectamente localizados por los análisis que se lleguen a hacer, un proyecto y procesos de reparación ante esos daños que sabemos que van a ocurrir. Ajá. Digamos que no podría estar más de acuerdo, y profesionalmente hemos estado tratando de introducir la idea de un manual de usuario.
Cuando uno compra un coche, una televisión, cuando uno hace una inversión importante, casi siempre cuando en compañía de la entrega de la mercancía que nosotros compramos, vamos a hacer un coche, que es una gran inversión que uno hace. Viene con un manual de usuario que dice cada cuánto hay que mantener la estructura, qué esperar de cómo se van leyendo, qué sensores tiene qué indicadores tiene el coche, para que uno ayude a mantener el coche en buen estado y sepa qué esperar del uso de su coche. Las estructuras, curiosamente, pues es una inversión mucho mayor, es quizás la inversión más importante que hacemos durante toda nuestra vida, y lo que a veces no entendemos es por qué no entregamos las estructuras con un manual de usuario que explique: su estructura está pensada para ocupación inmediata o seguridad de vida. Usted espere que su estructura tenga daño importante en caso de que ocurra. ¿Cuáles son los puntos probables de daño? ¿Cuáles son las acciones que debe? Una vez que ocurre el sismo, ¿a dónde tiene que ir usted a revisar si se dañó o no? No debe ir a revisar toda la estructura, porque si hay puntos que nosotros estamos concibiendo como puntos donde se debe acumular el daño, ahí debería ser esos puntos donde inmediatamente una agente calificada debería ir a revisar esos puntos. Entonces, también debería hablarse de demandas de aceleración, si es probable que se vuelque un contenido o no, qué tiene que hacer usted para evitar ciertos daños en contenidos, cada cuánto hay que revisar los dispositivos de control, etcétera. Creo que eso sería una cosa, en mi opinión, muy importante, pero siempre que hemos ofertado hacer un manual de usuario, el cliente siempre ha dicho que no le interesa. Entonces, pero yo lo vería más de carácter obligatorio, porque finalmente no, a lo mejor ser. ese despacho desaparece. Hay varios ejemplos y colocaron ciertos tipos de aisladores o amortiguadores. Es interesante. Ajá, y entonces heredamos un problema y el despacho quien tuvo la concepción del propio proyecto ya no existe. Entonces, ahora, ¿quién va a tomar esa responsabilidad de que si se sabía que iba a haber un daño dentro del inmueble, cómo lo van a reparar? Bueno, a nivel voluntario le puedo decir que no ha funcionado la idea, pero sí, puede ser que, dado que nosotros tenemos este entendimiento, quizás deberíamos ir empujando que ciertas estructuras deberían tener obligatoriamente un manual de usuario. Algo que le explique al ocupante del edificio qué esperar de su edificio, creo que sería muy útil. Pero, digamos, es un proceso, no habíamos pensado que podría ser obligatorio desarrollar un manual de usuario, pero no es una mala idea. Y quizás ese manual de usuario sea nos ayude a crear una cultura sísmica. Si el manual de usuario de muchos de nosotros dice que nuestra estructura se va a dañar, quizás vayamos desarrollando una conciencia colectiva de lo que esperar de nuestro edificio en sismos intensos, y a lo mejor eso nos llevaría a decir: oye, yo no quiero comprar este departamento en un edificio que se va a dañar, yo quiero un edificio que en el manual de usuario diga que satisfaga ocupación inmediata. No lo sé, pero sí hay necesidad de una cultura sísmica. Hay países como Japón y Chile que su sociedad retroalimenta a la comunidad de ingeniería para hacer muy buenos diseños, fuerza a su comunidad de ingeniería a hacer diseños resilientes. En el caso mexicano no tenemos esa buena interacción, y pues tenemos que pensar en formas de enterar a la mayoría de nuestros conciudadanos de estas implicaciones, porque solo junto con ellos vamos a poder desarrollar los niveles de resiliencia que requiere nuestra sociedad. Quizás hacer obligatorio un manual de usuario sería buena idea. Bueno, volviendo a esto de los usuarios, Ajá. luego hay gente que es un poco imprudente y vive en un departamento, vive en el tercer piso de un edificio de 7 niveles, y un día dice: ay, quiero una cocina más grande. Le habla al albañil y le dice: sí, no hay ningún problema, nada más hay que tirar este muro, y pues resulta que es un muro de carga, viene el sismo, y pues la repartición de cargas ya no está como la concibió el ingeniero. Entonces, ¿cómo podríamos darle responsabilidad legal al propietario de un mal uso de la vivienda? Bueno, el manual de usuario debería decir: estos elementos estructurales son intocables, no se pueden modificar, a menos que se cuente con el aval de un
ingeniero estructural que en lugar del muro, pues a lo mejor pongo un arco o pongo un marquito de acero que sustituya a cabalidad la resistencia vertical y lateral del muro que se quita. Entonces, digamos, no es que sea imposible quitar un muro, lo que sí es terriblemente inconveniente es quitarlo sin entender las consecuencias de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido que algunas de las estructuras que colapsaron en 2017 fue precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, es muy difícil, digamos, detener a la gente, pero si ese manual de usuario fuera legal, ahí se habría una responsabilidad legal de estar tocando elementos estructurales que claramente el manual dice que no se pueden tocar sin la asesoría de un ingeniero. Con los conocimientos emitidos. El maestro Raúl Jan, pues vente para acá arriba. Con los conocimientos emitidos en esta plática, yo pienso que ya estamos en la etapa de poder cambiar el artículo del 139 del reglamento. Sí, a ver, complementando un poco la respuesta, está por presentarse y bueno, hay un proyecto de la ley de reglamento ahorita, perdón, de la ley de construcción, ahorita es un reglamento de construcción. Entonces, el Comité de Seguridad Estructural se asesoró con ex abogado, no quisiera decir su nombre, pues no es una cuestión política esta plática, con un grupo de abogados y se elaboró junto con otros asesores estructurales, estuvimos trabajando en ese proyecto de ley que se le va a presentar al jefe de gobierno, si no mal recuerdo, el 5 de febrero. Entonces, en esa ley ya se pueden establecer las responsabilidades de cada uno de los actores y ahí va a venir la responsabilidad del propietario. A ver, nos parece inconcebible que el corresponsable o el proyectista adquiera una responsabilidad por toda la vida y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hicimos un edificio ahí cerca de la UP hace 15 años. Antes de Navidad, cuando tembló, me llamaron y me hicieron responsable que tenía que ir forzosamente a revisar la estructura y finalmente, gracias a Dios, no había absolutamente nada. Pero ¿por qué después de 15 años el proyectista tiene que ir o por qué el corresponsable tiene que ir a verificar su estructura y hacernos responsables de eso por toda la vida? Entonces, resumiendo, se va a presentar esta ley que creo que va a tardar en hacerse oficial, donde cada uno de los autores, incluyendo el propietario, el constructor, va a haber ahora, se les llaman algo así como responsable acreditado, estructural acreditado, responsable de la construcción, etcétera. El diseñador, el de mecánica de suelos, entran todas las responsabilidades claras para que queden ya relacionadas con el Código Penal, que creo que es lo que no está actualmente ligado. Y ahorita, pues perdón, pero todas las responsabilidades se le cargan al DRO y al corresponsable, lo cual pues me parece que no es justo. Si están colando a las 4 de la mañana, ¿por qué tiene que estar ahí el corresponsable si el concreto llegó a tiempo, no llegó a tiempo, si se coló bien o no se coló? No es Superman, digamos. No sé si eso complemente la respuesta de la persona que preguntó, ¿no? Entonces sí se está trabajando al respecto, vamos muy lentos, pues por lo que ustedes quieran, pero sí se está haciendo un gran esfuerzo en el Comité de Seguridad Estructural por tratar de avanzar en ese aspecto. Otra reflexión, yo, bueno, no tengo muchas propiedades, pero el primer departamento que compré pedí los planos estructurales y simplemente nunca me los dieron. Entonces, no creo que aquí exista una persona que esté presente, que haya comprado una vivienda, que haya pedido la documentación de construcción y se la hayan dado. Jamás existe esa información. Entonces, me parece que hay que empezar por el principio que se está pidiendo en esa ley de construcción que una obra una vivienda, una edificación tiene que tener todo el expediente completo en versión electrónica, completa, y planos ASBIL también se mencionan en esta ley de construcción, ¿no? Entonces, la falta de documentación es lamentable, principalmente cuando hay un sismo y hay que reparar o verificar algo, ¿no? Entonces, no sé si esto complemente la pregunta y perdón por haberme subido aquí al estrado. Sí, yo tengo una pregunta en el aspecto de que… ¿Quién es? Perdón. Sí, en base a los conocimientos emitidos de esta plática,
pienso que ya estamos con las consideraciones necesarias para poder modificar el artículo 139 del reglamento. ¿Cuál es el artículo 139? No me Clasificación de las estructuras. ¿Perdón? Clasificación de las estructuras grupo A, grupo B. Sí, puede ser. Hay que mencionar que esta es la norma técnica para diseño por sismo, ¿eh? No perdamos de vista eso, y que existe el reglamento y ojalá y exista la ley, ¿no? Porque, insisto, la ley puede tener ya un carácter que esté ligado al Código Penal de Responsabilidades, actualmente no existen. Pero Sí, lo que pienso es que ese artículo da origen a las normas sísmicas. Sí, hay mucho por hacer, ¿no? Buenas tardes. Bueno, agradezco las presentaciones y acerca de las cuestiones de diafragma de piso, etcétera. Esta pregunta es para el ingeniero Reynoso, pero ya se fue, y el doctor Eduardo, pero no vi ninguna consideración acerca de losas postensadas. Y respondiendo a la compañera ingeniera acerca de la responsabilidad, es del propietario, está marcada en el reglamento, y no solamente de hacer modificaciones, sino darle mantenimiento a su propiedad. Gracias. Digamos que el sistema de piso se revisa para ver si es flexible en su plano o no. Independientemente del sistema de piso que estemos usando, se puede hacer la revisión. Entonces, si ya tenemos una losa postensada, se puede hacer la revisión. Nos mostró el ingeniero Jan una figura donde primero se hace un modelo considerando al sistema de piso como infinitamente rígido en su plano, luego se modela la flexibilidad y se comparan los desplazamientos, y si el desplazamiento, considerando la flexibilidad, excede de cierto porcentaje el desplazamiento que se obtiene considerando el diafragma rígido, entonces se considera el diafragma flexible, y si no se rebasa, entonces se considera rígido. Pero lo que le quiero decir es que esa técnica es válida para cualquier sistema de piso. El reto ahí sería cómo modelamos la flexibilidad del sistema de piso en su plano, pero digamos, toda esa parte todavía está en la norma de los materiales. Nosotros solo decimos, dado que ya modelaste el sistema de piso como te lo indica la norma del material del que se trate, así se evalúa si el diafragma es flexible o no. Y no estoy seguro, la verdad es que no he leído, estoy apenas leyendo las normas, no he llegado a leer las consideraciones de la norma técnica de concreto para el modelado de la flexibilidad del sistema de piso, y entonces no sé si ya está incluida la losa postensada, pero es posible que sí. ¿Algún otro comentario, duda? Sí, acá, doctor. Sí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció interesante el concepto que platicó el doctor Mario, este factor lambda P, en el cual relaciona la masa de un piso con la masa total. La pregunta es si este factor captura en cierta medida el capítulo 5, porque pienso en las 13 condiciones de regularidad que tenemos actualmente y que tenemos que demostrar de manera analítica, contando huequitos y salientes y demás. Entonces yo había pensado, y bueno, a lo mejor el factor lambda P que nos platicaba el doctor Mario podría capturar en buena medida esas 13 condiciones de regularidad que existen en la actual, pues, pero en la propuesta ya me parece que no están. Entonces, porque dice el maestro Jan que de principio no hay estructuras regulares. Entonces de principio uno dice, ve las condiciones y dice 0.7 de factor de castigo. Entonces, pero actualmente tenemos que demostrarlo de manera analítica contando esos huequitos y salientes. La pregunta es si ese factor captura en alguna medida esas condiciones. A ver, vamos de lo general a lo particular. Quisiera recordar un comentario que hizo el doctor Edgar Tapia de por qué el análisis estático no lineal queda limitado, digamos, en términos de hacer una evaluación. Y decía que el análisis estático no lineal da una idea razonable de las demandas siempre y cuando la respuesta del sistema estructural esté dominado por el primer modo de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la masa del sistema estructural esté movilizada a través del primer modo. Y él decía que eso solo se da
en estructuras relativamente bajas, pero también impuso una segunda condición, que fueran regulares también. Entonces, aunque la estructura sea baja, si la estructura exhibe irregularidades importantes, el primer modo va empezando a mover menos masa. Déjeme darle un ejemplo. Es posible que si llegamos a una irregularidad en torsión excesiva, el primer modo mueva muy poco masa traslacional, que el primer modo sea asociado a comportamiento torsional. Y entonces, cuando el primer modo mueve poca masa traslacional, quiere decir que es posible que haya problemas de torsión. Pero así como eso sucede, otras irregularidades también le roban masa al primer modo. Entonces, lo que nos dice, digamos, no es una medida exacta, pero lo que sí le puedo decir es que a las estructuras, mientras más irregulares son, el primer modo mueve menos masa. En términos generales, así es. Entonces, eso lo está aprovechando el equipo que escribió el capítulo 8 para establecer de forma muy simple si el sistema estructural es regular o irregular. Digamos que para prevenirnos, yo tuve una discusión con el doctor Mario Rodríguez y le dije, pon un valor de LP mínimo. O sea, no se vale que el valor de LP se reduzca por debajo de cierto umbral. Y entonces tuvimos una discusión que duró días, pero finalmente quedó la exigencia de que en caso de que esta forma simplificada de detectar la irregularidad por alguna razón no funcionara bien, porque en términos generales debe funcionar bien, pero siempre ya ve que hay sistemas estructurales raros que rompen con todo. Entonces, se les exigió que el valor de lambda P exhiba un valor mínimo, que en caso de que eso no funcione, entre ese valor mínimo, digamos. Sí, ¿Sí, Arturo? sí. Okay. Iba a hablar, pero ya no. Y se levanta la mano. No. El análisis dinámico modal lo que te exige es que incluyas tantos modos como sea necesario para incluir el 90% de las masas. Entonces, si no te alcanza con 20, pues tienes que poner los que sean necesarios hasta que alcances 90% de la masa en todas las direcciones, que son las dos traslacionales y la torsional. Entonces, más que hacer un análisis no lineal, se te exige que metas más modos hasta que completes el 90% de la masa. O sea, no es un indicador que tengas que hacer un análisis no lineal. No, pero lo que sí podemos decir, y conforme el edificio se hace más alto, el primer modo mueve mucho menos masa. Entonces, en una torre de 200 metros de altura, el primer modo no mueve 80% de la masa como estamos acostumbrados en un edificio de baja altura, sino puede mover el 30 o el 40% de la masa. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que meter un montón de modos, mucho más de 9 modos, más de 3 modos en cada dirección para completar el 90% de la masa. Ok, gracias. Okay. Perdón, para no repetir a veces. Bueno, sí, bueno, más bien esta es una pregunta para Raúl Yan, porque había tocado el tema de que había ido a revisar un edificio después de 15 años. Pero bueno, más que nada, ahora sí, a la hora de ir a revisar inmuebles que fueron dañados por el sismo, por ejemplo, 2017, me tocó ver algunos edificios que estaban dañados en muros, que no deberían de estar dañados, pero fue así porque un vecino quitó el muro de arriba y o bien el muro de abajo, y resulta que gracias a eso hubo unas fisuras, unas grietas pequeñas en el que estaba arriba del que abajo quitaron, ¿sí? Y eso, bueno, fue aquí en la Villa Olímpica. Entonces, yo cuando me dijeron que fuera a revisar un edificio en la Villa Olímpica, dije, bueno, pues ahí es un suelo duro, no creo que haya daños, pero sí los hubo gracias a que hay ese tipo de modificaciones. Entonces, no sé qué tanto, hablando
de las leyes y que se va a modificar, y en fin, ellos que tienen ese acercamiento con las autoridades, si se pueda hacer algo por una revisión de los edificios que ya están habitados desde hace años y que algunos dueños o bueno, copropietarios han quitado muros que son de carga. Vamos, esa es la pregunta. Pues como decía bien el ingeniero, está en el reglamento y el responsable es el propietario, ¿no? Lo que pasa es que no lo saben y se les hace muy fácil quitar, y hay ejemplos, el edificio de Tlalpan, para no ir más lejos, ¿no? Colapsó por eso. Entonces, hay muchos casos, ¿no? En edificios que hemos diseñado, de repente hablan que se les dañó el muro y pues uno entra a la vivienda del propietario de abajo y resulta que compraron 2 departamentos y quitaron el muro intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que decirles que compren veladoras y que recen a San Gregorio para que no tiemble. O sea, es una irresponsabilidad social. Desafortunadamente, pues las autoridades pues no tienen conocimiento de estos cambios, y la pregunta es ¿y cómo se entera el corresponsable cuando es el responsable de la estructura, ¿no? El corresponsable no es mago, ¿no? Ni el DRO, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema, y por eso, insisto, se está creando la ley de construcción, ¿no? Que creo que va a venir a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Nada más vean los edificios colapsados del 2017, que el gobierno se tuvo que hacer responsable, pero es una cuestión entre particulares, ¿no? Digo, qué bueno que el gobierno entre porque es una cuestión social, pero al final de cuentas no es que defienda al gobierno, pero es el ente que nos cubre a todos, pero es una cuestión entre particulares, y el desarrollador también se tiene que hacer responsable, ¿no? Cosa que no está, o si no, corríjanme, la persona que intervino, corríjame si el desarrollador está en algún lado como responsable, ¿no? Y no lo está. Entonces, serio problema, ¿no? Al corresponsable, aquí hay varios corresponsables, pues no los contratan de por vida, ¿no? De aquí a 20 años, Mario, te van a llamar para que revises la estructura que revisaste hace 25 años, ¿no? Pues eso no es correcto, ¿no? Por el mismo precio. Ese día que me hablaron, se me paró el corazón, ¿no? Se los garantizo, ¿no? No sé si respondí.